abordaje de las alteraciones más frecuentes del sistema reproductor femenino. Entonces, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Felipe Vargas, soy de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales de ACNUTCA y vamos a darle comienzo. Entonces tenemos ese caso clínico, tenemos una mujer afroamericana de 35 años de edad que acude al servicio médico por presentar un periodo menstrual irregular. Su menarquia fue a los 15 años y los estados de sus periodos son generalmente irregulares, aproximadamente tienden a tener una duración y tienden a desaparecer aproximadamente de 2 a 6 meses. Ella sostenía una relación monógama con su esposo por 15 años y han intentado conseguir infructuosamente por 10 años. Sus citologías anuales han sido realmente anormales, no se han encontrado ningún tipo de descripción o alteración anormal. Aparte de eso, se ha encontrado dentro del examen físico que sufre acné, tiene un exceso de cabello en su cara y en su pecho y sufre de obesidad. Entonces, en ese sentido, es importante siempre que hagamos un abordaje del caso clínico perdón, del caso clínico no, sino de la historia clínica de una mujer, debemos preguntar todo lo que tiene que ver con su ciclo menstrual, cuándo fue su menarquia, cuánto tiempo tiende a durar, si es regular, si no es regular, si presenta algún tipo de dolor anormal. Aproximadamente si tiene relaciones sexuales con una sola pareja o con varias, porque con respecto a su conducta sexual no se empieza a orientar en cuanto a diferentes tipos de factores de riesgo para sufrir diferentes enfermedades y patologías. Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta en este caso es que esta paciente, de acuerdo a su historia clínica, ¿cuál de estas siguientes patologías tiene un mayor riesgo de sufrir? Entonces encontramos un cáncer cervical, un cáncer endometrial, un cáncer de pulmón, qué pena por la ortografía, osteoporosis y cáncer de ovario. Entonces, antes de dar como una respuesta correcta, la idea es como abordar el tema y después hacer la retroalimentación. Entonces recuerden estos 4 tipos de cáncer y la osteoporosis porque al final quiero que ya después de haber abordado el tema, como que tengan un poquito más claro cuál sería la opción correcta y las otras porque se descartarían. Entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Pues es una afección muy frecuente en las mujeres de edad reproductiva. Tiende a ser muy frecuente, tiene una incidencia del 3 al 7% a nivel general. Realmente su etiología es desconocida, sin embargo, se han encontrado estudios científicos donde nos mencionan una etiopatogenia en cuanto a su parte hormonal bastante importante, pero que pues realmente se caracteriza, ¿por qué? Se caracteriza por estas 3 cosas, por presentar unas anormalidades clínicas, unas alteraciones hormonales y una anatomía patológica. Entonces, dentro de la parte clínica, más adelante vamos a profundizar en esto, pero a grandes rasgos encontramos que toda aquella mujer que presenta o que sufre de síndrome de ovario poliquístico tiene síntomas como anovulación, tiende a sufrir de esterilidad, presenta obesidad, presenta una resistencia a la insulina, también presenta hirsutismo o ese exceso de cabello en lugares donde las mujeres no, o de vello donde las mujeres no tienden a tenerlo de forma excesiva. Dentro de las alteraciones hormonales, encontramos que hay unos niveles muy altos de la hormona luteinizante, la hormona LH, con unos niveles de hormona folículo estimulante o FSH bajos o normales. Por lo tanto, aquí es importante, y más adelante vamos a profundizar en esto, que vamos a encontrar un índice, y este índice, de acuerdo a cómo se encuentra este índice, nos puede indicar a una alteración hormonal, ¿no? Y con respecto a la anatomía, pues vamos a encontrar unos ovarios grandes, vamos a encontrar unos ovarios nacarados, unos ovarios polimicroquísticos con una hiperplasia de la teca interna. Entonces es fundamental tener como estas 3 principales características de este síndrome, que realmente tiende a ser una de las patologías más frecuentes del sistema reproductor femenino. En cuanto a su etiopatogenia, yo lo coloqué en 4 fases muy grandes.
Como les repito, la etiología realmente no hay una etiología donde todos los médicos o endocrinólogos o ginecólogos digan que realmente es la etiología más aceptada, pero esto es lo que se ha encontrado como un mecanismo fisiopatológico en mujeres con síndrome ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que se ha encontrado es que hay un aumento de la hormona luteinizante. Lo que se dice es que es probablemente por una secreción o un aumento de pulsos desde la secreción hipotalámica de la hormona gonadotropina. Entonces, este aumento de la hormona luteinizante nos lleva a que esto estimula de forma excesiva la teca, ocasionando ¿qué? Una hiperplasia tecal. Entonces, esta hiperplasia tecal es importante tenerla en cuenta porque a medida que, a medida que vaya aumentando la hormona luteinizante, va creciendo, va habiendo mayormente una hiperplasia tecal y va generando una sobreproducción de andrógenos. Entonces, ojo con esto porque hay una sobreproducción de dos tipos de andrógenos, tanto los ováricos como los suprarrenales, pero esta hiperplasia tecal nos lleva a una sobreproducción de andrógenos ováricos y que pues que hay que recordar que la principal misión de la teca es la producción androgénica, ¿no? Entonces, como hay una sobreproducción o una superproducción de andrógenos ováricos, por eso se tiende a manifestar esas condiciones clínicas como el hirsutismo, que ya les mencionaba anteriormente. Entonces, con respecto a la hiperproducción de andrógenos suprarrenales, se ha encontrado que pues es por una alteración en la regulación enzimático del citocromo P450-17, ya que esta enzima es la responsable de la actividad de otras enzimas ováricas y suprarrenales implicadas en la síntesis androgénicas. Entonces se ha encontrado que también por medio de estos andrógenos suprarrenales, por medio de esta mutación, por medio de esta alteración en esta enzima, no solo aumentan estos andrógenos suprarrenales, sino también los andrógenos ováricos. Entonces es como un feedback positivo que lo que hace es seguir estimulando, seguir secretando estos andrógenos y seguir provocando esas manifestaciones clínicas que son características más no patognomónicas, ¿no? Entonces, no solo se presenta el hirsutismo, sino también se presenta aquella mujer que tiende a sufrir de obesidad, que como hay un aumento de estos andrógenos, tienden a sufrir anovulación, y que como es un ambiente hiperandrogénico, esto tiende a provocar una atresia folicular. Entonces, son pacientes que tienden a sufrir de fertilidad a mediano y a largo plazo, ¿no? Pero entonces también se han descrito unos efectos y estos efectos son primordiales para entender y para llevar a cabo un adecuado tratamiento. Entonces el tratamiento es lo último de lo que vamos a hablar. Les voy a explicar rápidamente y vamos a hacer un abordaje rápido de estos efectos. Entonces, ¿qué sucede con estos andrógenos? Entonces no solo produce una atresia folicular, sino que estos andrógenos circulantes son convertidos a estrona, pues en todo lo que tiene que ver con el tejido adiposo periférico, y esto es pues por una situación, por un aumento de obesidad en relación con el exceso de andrógenos. Entonces, la paciente no solo va a estar convirtiendo estos andrógenos en estrona, en el tejido graso o en el tejido adiposo periférico, sino que también a medida que va aumentando ese tejido graso periférico, también va aumentando ¿qué? La insulinoresistencia. Desde endocrinología hemos visto que en pacientes con síndrome metabólico, uno de los mayores factores de riesgos uno de los mayores factores de riesgo para sufrir una insulinoresistencia ha sido pacientes que sufren de sobrepeso. Entonces, a grandes rasgos, esta insulina estimula la actividad de aromatasa en las células de la granulosa, convirtiendo estos andrógenos de la teca en estrógenos. Pues en aquellas mujeres que tienden a sufrir de ese síndrome ovario poliquístico, hay una insulinoresistencia. Hay que entender que esto contribuye a un aumento de los andrógenos al no poder ser transformados en estrógenos a nivel de la granulosa. Entonces, como les comentaba, es como un feedback positivo. Por favor, apagan los micrófonos si son tan amables para no generar interferencia. Ah, y
Esta insulina, pues generalmente lo que nos lleva es esta insulinoresistencia nos lleva a generar más obesidad, más anonovulación y más hirsutismo. Entonces, como he mencionado anteriormente, pues esto lo que hace es agravar el estado de resistencia a la insulina, la obesidad, y constituye uno de los factores más importantes en el mantenimiento de la anovulación crónica. Entonces es conveniente recordar que uno de los papeles más importantes de la hiperinsulinemia en el denominado síndrome metabólico, es las características clínicas de este. ¿Cuáles? Pues la hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertrigliceridemia, diabetes tipo 2 y diferentes tipos de coagulopatías. Y pues ya sabemos que esas alteraciones implican un riesgo bastante alto de enfermedad cardiovascular y de sufrir un infarto agudo de miocardio. ¿Qué sucede con el síndrome ovario poliquístico? Pues entonces tenemos una anatomía patológica donde encontramos una anatomía microscópica como macroscópica y dentro de la anatomía microscópica se caracteriza porque hay primero un engrosamiento y una fibrosis de la albuginia o pues de la cápsula que rodea el ovario, y esto genera que la granulosa está un poco desarrollada. Entonces, empieza, como les mencionaba anterior, en la diapositiva anterior, empieza a haber una hiperplasia de la teca interna, que es como uno de los signos más característicos de la anatomía microscópica, y hay un aumento de la zona medular ovárica. Con respecto pues a la parte macroscópica, encontramos un ovario que no solo aumenta de tamaño, sino que también tiene la superficie lisa y generalmente son de un color grisáceo. Ah, por favor, apaguen los micrófonos si son tan amables para no generar interferencia. ¿Cómo esperaría encontrar la TSH? Muchas Vamos. micrófonos, por favor. Porque ahí el problema estaría en la glándula. No, y mira que justo Eso es hipertiroidismo primario. ¿Sí me hago entender? ustedes lo que hacen la gente es ver eso y... Sí, señor. Me interesa que esto les quede muy claro porque es que ustedes son los que tienen que hacer el diagnóstico de hipertiroidismo y provocarle la No, por lo puedo, si están amables. o su clínico. Eso tiene que quedar muy claro. Esta. TSH alta. Con T4 libre baja. ¿Qué es? Hipotiroidismo primario. Primario. Esta otra. TSH alta con T4 libre normal. Hipotiroidismo subclínico. Perfecto. O está tomando. ¿Me escuchan bien? Qué pena con ustedes. Sí. Listo, muchas gracias. Qué pena la interferencia. Entonces, como acabamos de escribir dentro de la anatomía patológica, tanto microscópica como macroscópica, encontramos unas manifestaciones clínicas, como vuelvo y repito, no son patognomónicas, pero sí características, y una de las más importantes, ¿cuál es? Pues la acantosis nigricans. Entonces vamos a encontrar a esa persona, esa mujer, que tiene a tener unos pliegues en el cuello, en diferentes articulaciones, en la rodilla, en los codos, en las axilas, de un color negro, como se describe en la acantosis nigricans. A grandes rasgos, también el hirsutismo y obesidad, ¿no? Entonces esa obesidad que típicamente se acompaña a esas mujeres que tienden a sufrir de acné. Encontramos también un cociente cintura-cadera mayor a 0,85. Encontramos que hay algunas veces, pero no es tan frecuente encontrar esas mujeres con estas tres características, pero también sin cabello, a sufrir de alopecia. Encontramos pues esa resistencia a la insulina, encontramos el trastorno menstrual característico que es la oligomenorrea, y pues la esterilidad, que es presente y que es uno de los signos más característicos, que es la esterilidad, ¿no? O sea, se encuentra aproximadamente en un 70 a un 78% de los pacientes. Entonces, respecto al diagnóstico, realmente el diagnóstico es un poco difícil, un poco no, es bastante difícil.
pero hay que comprender bastantes cosas. Entonces, dentro de las primeras cosas que hay que comprender dentro del diagnóstico es pues la clínica, como les mencionaba anteriormente. Esta clínica, como se presenta el paciente a nuestros consultorios, empezamos a sospechar de qué, pues de un síndrome ovario poliquístico, que tiene oligomenorrea, que tiene una ovulación y que tiene un ciclo menstrual irregular. Entonces, encontramos en una ecografía tres parámetros. Si tenemos la presencia de dos o más de dos de estos, ya encontramos que la ecografía es positiva. Entonces sería una presencia de ¿qué? Presencia de 12 o más folículos dentro de la ecografía, folículos con diámetros de 2 a 9 milímetros y un volumen ovárico mayor a 10 mililitros. Es importante no hacer el diagnóstico y lo primero que debemos hacer no es hacer la ecografía. Lo primero que es clínica. Con respecto a la clínica y a la anamnesis, tenemos un 80% del diagnóstico en el paciente. Sin embargo, tenemos que confirmarlo con pruebas de laboratorio. Entonces, lo que nos mencionan la referencia bibliográfica es que la mejor forma de hacerlo es hacer la combinación del diagnóstico entre lo que ya les mencioné, más una prueba de laboratorio y la ecografía. Entonces, si encontramos que en la ecografía tenemos estos tres parámetros o dos de estos tres parámetros, ya la ecografía es positiva. Pero también hay que combinarlo con estos criterios de laboratorio, que son estos. El más importante es este cociente o este índice, como les mencionaba, hay un aumento de la hormona luteinizante, una disminución, o puede ser los valores normales o los valores bajos de la hormona folículo estimulante, y si encontramos este índice mayor a 2.5, vamos a encontrar que hay un incremento de estos andrógenos ováricos. También se va a encontrar una testosterona aumentada, una androstenediona y esta DHEA. Entonces, si tenemos este índice elevado, mayor a 2.5, y encontramos que en la ecografía tiene dos o más de estos criterios, entonces sabemos que la paciente, por su anamnesis y por su clínica, tiene un síndrome ovario poliquístico. También es importante recalcar esta otra cosita, que es el síndrome metabólico. Pues, ¿qué sucede con el síndrome metabólico? Como les explicaba anteriormente, son aquellos pacientes que sufren de una hipertensión arterial mayor o igual a 130 sistólica sobre 85 diastólica. Encontramos una circunferencia de la cadera mayor a 90 centímetros. Tenemos un aumento de la grasa o el tejido graso periférico. Encontramos una hiperglicemia en ayunas, ojo porque esta es hiperglicemia en ayunas, una glucosa mayor a 100 miligramos por decilitro y una HL menor a 50 gramos por decilitro. A pesar de que la insulinoresistencia pues no es un criterio diagnóstico, no se toma como un criterio diagnóstico, sí se toma para realizar un adecuado tratamiento en estas pacientes con síndrome ovario poliquístico. ¿Qué recomienda? Que si, por ejemplo, no se puede tomar la glucosa en ayunas por diferentes tipos de razones, se puede evaluar también por medio de la carga oral de glucosa, pues de 75 gramos. ¿Cómo lo recomiendan realizar? Pues realizar una prueba oral de glucosa a todas aquellas mujeres que nosotros sospechemos con síndrome ovario poliquístico y que tengan un alto o un elevado riesgo de desarrollar diabetes 2. Entonces, si es aquella mujer que tiene una historia familiar o que tiene un paciente de primer grado de consanguinidad que sufre diabetes, que se ha tenido un infarto agudo de miocardio y que si tiene antecedentes de diabetes gestacional. Es importante, como les digo, recalcar y tener en cuenta el síndrome ovario metabólico, perdón, el síndrome metabólico, más no dejarlo como criterio diagnóstico, sino para el posible tratamiento. ¿Listo? Y nuestro diagnóstico diferencial es fundamental porque se puede confundir con dos principales patologías. ¿Con cuál? Pues por un hiperandrogenismo suprarrenal, que también puede llevar a esas mujeres a sufrir una insuficiencia renal, y aquellos tumores o aquellas neoplasias que no secretan diferentes o no secretan unos altos niveles de esteroides androgénicos. Entonces, en ese sentido, no es un diagnóstico por descarte,
pero sí hay que tener en cuenta estas dos patologías. ¿Y qué sucede? Pues que han recomendado que para realizar este diagnóstico hay que utilizar unos criterios internacionales establecidos por diferentes tipos de sociedades científicas. Entonces lo que mencionan es que si se cumplen dos de al menos estos tres criterios, es aquella persona que tiene mayor riesgo de sufrir síndrome ovario poliquístico. Entonces es aquella mujer que llega con una anovulación, oligoovulación, que tiene un hiperandrogenismo y que tiene ovarios poliquísticos. Si tiene dos o más de estos, pues ya sabemos que quedan descartadas estas otras dos y hay que hacerle el estudio para un síndrome ovario poliquístico con una ecografía y con estos exámenes de laboratorio. Con el tratamiento, pues el tratamiento es bastante extenso, lo va a hacer de la forma más resumida y amena posible. Con respecto a la pérdida ponderal, han mencionado que es una de las primeras opciones terapéuticas en aquellas pacientes que tienden a sufrir de obesidad, donde su índice de masa corporal sea mayor a 30. Entonces lo que mencionan es que como esta pérdida de peso nos lleva a mejorar todo lo que tiene que ver con la insulinoresistencia, y el hiperandrogenismo, entonces también ayuda a que aquellas pacientes que sufran de obesidad, disminuir su peso, mejorar sus hábitos alimentarios, también disminuyen el riesgo de sufrir diabetes 2 y sufrir enfermedades cardiovasculares. También no solo ayuda a eso, sino a regular como los ciclos menstruales y a mejorar las posibilidades de fertilidad. Entonces hay que tener un tratamiento integral con alimentación, con dieta balanceada, con ejercicio físico, pues para que mejoren como las manifestaciones y la sintomatología clínica. Con respecto a los anticonceptivos orales, ayudan por varias razones. Primero, pues ayuda con la oligomenorrea o la menorrea. Estos anticonceptivos orales consiguen regularizar los periodos menstruales. También ayudan a frenar el exceso de los síntesis de andrógenos. Y en aquellas pacientes que no se deben tomar anticonceptivos orales, deberá pues prescribirse la toma de gestagénicos, pues para inducir una hemorragia por deprivación por lo menos cada 3 o 4 meses. Entonces, son pacientes que llegan, doctor, es que yo tengo ciclo menstrual irregular. Y bueno, ¿hace cuánto fue su última menstruación? No, mi última menstruación fue hace 8 meses, 9 meses. O que tienen más de 6 meses sin menstruar y que no quieren tomar esos anticonceptivos orales, pues hay que prescribirle la toma de gestagénicos, pues para inducir esa hemorragia, y son más que todo en aquellos pacientes que duran más de 6 meses sin poder sangrar y tener su periodo menstrual. Y también son indicados para aquellas mujeres que tienen un hirsutismo muy elevado. Entonces, para estas mujeres también se suministra el anticonceptivo oral, disminuye pues la producción de esteroides suprarrenales y ováricos, y pues se ha encontrado que reduce el hirsutismo hasta 2/3 de las pacientes. Lo mejor y lo que más recomiendan es que se combine con un antiandrogénico, por ejemplo, una aspirinolactona, un acetato de ciproterona, una cimetinida, y si digamos la mujer quiere quedar embarazada, ya veremos un poquito más adelante dentro de 5 minuticos cuáles son los dos principales abordajes que debemos tener, ¿vale? Si al momento de suministrarse esos antiandrogénicos a la terapia de combinación con anticonceptivos orales, hay que tener cuidado porque hay algunos de esos que tienen un efecto prolongado y se debe suspender por lo menos 2 antes de buscar la gestación. Entonces, si son aquellas mujeres que quieren quedar embarazadas, hay que suspender esos antiandrogénicos 2 meses antes, desde que empiece a buscarse la concepción. Con respecto a la insulinoresistencia, ya lo mencionábamos que una de las primeras medidas es la pérdida ponderal, pero también se ha encontrado que en aquellas pacientes que sigue presentándose esa insulinoresistencia de forma muy elevada, aparte de la pérdida ponderal, se ha encontrado que hay una alta utilidad con respecto a antidiabéticos orales y que tienen una doble función que es de sensibilización a la insulina, como cuál, por ejemplo, la metformina.
Este medicamento nos ayuda a mejorar no solo la sensibilidad, sino también el hiperandrogenismo, disminuye la concentración de hormona luteinizante y aumenta, más que aumentar, ayuda como a regular esta carga hormonal. Entonces, la metformina también se indica en este tipo de pacientes en los cuales no sirven los métodos que ya les mencioné por pérdida ponderal y que ayudan a complementar como esta terapia integral. Con respecto a la inducción de la fertilidad o inducción de la ovulación, tenemos dos principales tipos de medicamentos en esta inducción de la fertilidad. ¿Cuáles son? El primero es el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno pues es el tratamiento más usado. ¿Cómo funciona? Este induce la ovulación, incluso produce ovulación múltiple. Entonces es muy común encontrar aquellas mujeres que se le están dando tomaron anticonceptivos orales con una terapia combinada con un antiandrogénico, quieren quedar embarazadas, disminuyeron sus síntomas clínicos, tienen una adecuada alimentación, se suspenden esa terapia combinada en los últimos 2 meses y se les empieza a suministrar citrato de clomifeno. Resulta que empiezan a tomar citrato de clomifeno y quedan embarazadas de trillizos, quedan embarazadas de gemelos, precisamente por esto, porque este medicamento tiende a generar una ovulación múltiple. Eh, Hay que tener cuidado porque tiene un tiempo máximo y el tiempo máximo es de 1 año, de 12 meses. Y el segundo, ¿cuál es? El segundo, pues son todo lo que tiene que ver con las gonadotropinas. La hormona folículo estimulante lo que hace es aporta o refuerza el déficit de hormona folículo estimulante endógena. Entonces, lo que hace es que disminuye el riesgo de síndrome de ovario poliquístico y lo que hace es producir una hiperestimulación ovárica. Entonces, ayuda también, pero se ha encontrado que se usa de más frecuencia el citrato de clomifeno. Con respecto a este medida de tratamiento, que es la electrocauterización, hay que tenerlo en cuenta en aquellas pacientes que de ninguna de estas 4 medidas o 3 medidas principales ha funcionado el tratamiento. Son aquellas pacientes que siguen presentando hirsutismo, que siguen presentando estas manifestaciones clínicas, que empiezan a desarrollar diabetes 2, que empiezan a desarrollar el síndrome metabólico de forma progresiva y que a pesar de que se aumenten las dosis de los medicamentos y que se haya hecho un adecuado tratamiento integral, no funciona. Entonces, ¿de qué consta esa electrocauterización? Pues es una destrucción ovárica parcial con, como lo dice la diapositiva, una electrocauterización con láser por vía laparoscópica. Entonces, ¿esto qué ayuda? Pues ayuda a disminuir la síntesis de andrógenos, estabilizando el cociente que vimos anteriormente. Y pues también ya veremos que ayuda a reducir la complicación, que la principal complicación del síndrome de ovario poliquístico es un cáncer endometrial. Entonces, la tendencia actual, o sea, a nivel actual, para el tratamiento de la esterilidad en este caso, es usar como primera opción, ¿cuál? Lo que les dije, el citrato de clomifeno y la metformina, porque ayuda a disminuir ese riesgo de sufrir diabetes 2 y a mejorar la carga hormonal. Y si esta no funciona, como segunda medida tenemos que, pues las gonadotropinas, y pues si nuevamente no funciona como tercera línea, ¿cuál? Pues la electrocauterización. Entonces tenemos una primera opción en aquellas pacientes que quieran quedar embarazadas, segunda opción en esos anticonceptivos orales, o sea, es importante que este tratamiento se divida en dos, si la paciente quiere quedar embarazada o no. Si quiere quedar embarazada, el primero, ¿cuál es? El citrato. Si no, entonces darle las gonadotropinas y si no, electrocauterización. Si la paciente no quiere quedar embarazada o tiene un alto riesgo de sufrir un parto o una gestación complicada, lo mejor es anticonceptivos orales con una pérdida ponderal. Y en ese caso, pues su última línea de tratamiento sería la electrocauterización. Entonces, quiero que nos quede a todos como estas principales 4 ideas claves sobre el abordaje del síndrome ovario poliquístico, y es que pues es una alteración muy frecuente, la etiología es desconocida, conocemos algo que es muy poco de la etiopatogenia, pero que nos ayuda a entender y
a esclarecer y a mejorar el tratamiento en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué se caracteriza? Pues por tener estos niveles altos de hormona luteinizante y niveles normales o bajos de la folículo estimulante. Y el cociente, pues se va a encontrar siempre un cociente mayor a 2.5. La segunda, pues que tenemos estos síntomas que no son patognomónicos, ninguno es patognomónico, pero son característicos, oligomenorrea, hirsutismo, esterilidad, obesidad, ese síndrome metabólico. Encontramos también que hay una asociación con otras patologías, insulinoresistencia, obesidad, hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus y complicaciones cardiovasculares. Y pues el tratamiento de aquellas mujeres que no desean gestación, hay que suministrarles esos anticonceptivos hormonales y desean gestación, inducir la fertilidad. ¿Con cuáles medicamentos? Como ya les dije, primera línea, el citrato de clomifeno y segunda línea, gonadotropinas. Entonces, con respecto a hacer la retroalimentación del caso clínico, vamos a ver las opciones. ¿Qué sucede con la osteoporosis? Pues si nosotros miramos, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo para sufrir osteoporosis, esta mujer no tiene como dentro de su historia clínica factores de riesgo para sufrir de osteoporosis. De hecho, la osteoporosis tiende a ser mucho más frecuente en mujeres asiáticas, en mujeres de raza blanca y no en mujeres negras o afroamericanas. También es importante destacar y mencionar que la osteoporosis no es una complicación del síndrome ovario poliquístico. Entonces, en este caso, pues no tiene como un riesgo elevado de sufrir de osteoporosis. ¿Qué sucede con el cáncer de pulmón? Bueno, pues con respecto al cáncer de pulmón se ha encontrado que no hay una asociación entre el cáncer de pulmón y el desarrollo del síndrome ovario poliquístico o al revés. Con respecto al cáncer cervical, no se puede considerar que este paciente tiene un riesgo alto de sufrir o sí, de llegar a desarrollar un cáncer cervical, porque los factores de riesgo para sufrir de un cáncer cervical son aquellas mujeres que tienen múltiples parejas sexuales a lo largo de su última historia, de su historia clínica durante el año. Es aquellas mujeres que tienden a tener una historia de enfermedades de transmisión sexual, que han sido contagiadas por VIH, que han tenido alguna proliferación o algún un daño genital, que fuman cigarrillo y que tienden a tener una historia de displasia cervical. Entonces, si nosotros evaluamos estos factores de riesgo del cáncer cervical, pues en esta historia clínica la paciente, por lo que menciona, no tiene ninguno de estos. Entonces, el cáncer cervical también se descarta. ¿Qué sucede con el cáncer de ovario? De hecho, el cáncer de ovario sucede todo lo contrario. El cáncer de ovario tiende a presentarse en aquellas mujeres que no tienden a sufrir síndrome de ovario poliquístico por la regulación hormonal. O sea, la carga hormonal que tiene el síndrome de ovario poliquístico es muy poco frecuente y es muy raro que lleve a un cáncer de ovario. Y pues la opción correcta es un cáncer endometrial. ¿Por qué? Porque pues principalmente lo que sucede es que con la progesterona, que tiene un efecto en el endometrio, esta progesterona ayuda a prevenir el desarrollo de hiperplasia de carcinoma endometrial. Pero como en estas mujeres no tenemos unos niveles altos de progestágenos, sino de hormonas androgénicas, entonces esta mujer, como no va a estar ovulando regularmente, y como no tiene como esos valores hormonales de progesterona en sangre, lo que sucede es que va a haber una exposición prolongada a estas hormonas y va a aumentar el riesgo de sufrir cáncer endometrial. Entonces, vamos a encontrar que son aquellas pacientes que no han sido tratadas. Es muy común encontrarlo en mujeres de bajos recursos que no van al médico porque creen que están embarazadas o porque no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, y no le prestan mucha atención a su ciclo menstrual y sufren de síndrome ovario poliquístico. Tiene todas las manifestaciones clínicas y que cuando se dan cuenta es cuando ya están desarrollando, ya están en etapas tempranas o medias de este cáncer endometrial. Entonces,
Ojo con esta complicación, que no son solo complicaciones cardiovasculares, sino también complicaciones en el endometrio. Entonces, esta es como que la complicación más grave del síndrome de ovario poliquístico y hay que hacerle un tamizaje, una prevención secundaria, que ¿cuál es? Es un tamizaje y un diagnóstico precoz. Entonces, en este sentido, hicimos el abordaje fisiopatológico, diagnóstico y el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, que es una de las enfermedades más frecuentes del sistema reproductor femenino. Esta es la bibliografía de la cual me basé para hacer el abordaje clínico de este caso y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Dos minuticos para preguntas. Bueno, al parecer no hay preguntas. Aquellas todas personas que necesiten las diapositivas o la grabación de la conferencia, tanto de esta como de los módulos pasados de ginecobstetricia. ¿Hay alguien escribiendo? Nos escriben por interno al inbox de nuestra página, de nuestro perfil, y les hacemos llegar todas las conferencias y todas las diapositivas. Nos comentan si la conferencia la van a subir en alguna página. No, por ahora no. No la vamos a subir a ninguna página. Nosotros la tenemos en nuestro drive de la asociación. Pero vuelvo y repito que si ustedes quieren tener la grabación de la conferencia, nosotros se los compartimos y se los hacemos llegar por correo, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, bueno muchachos, entonces muchas gracias eh, por su asistencia, por su interés y esperamos encontrarnos más adelante. Les comentamos que vamos a dar nuestra próxima conferencia, vamos a dar 3 conferencias, vamos a dar nuestras próximas 3 conferencias son sobre pie diabético, el abordaje del pie diabético, cómo se diagnostica, todos los aspectos básicos del pie diabético. Vamos también a dar una conferencia de aquí a 15 días sobre el manejo de la vía aérea con dispositivo supraglótico y vamos a hacer un abordaje básico sobre inmunopatología de los trastornos de hipersensibilidad y lo que tiene que ver con presentación antigénica. ¿Listo? Entonces los invitamos a nuestras próximas 3 conferencias. Les agradezco nuevamente su asistencia y que tengan un excelente día.